Amigos de la leyenda, del misterio que yace oculto en las páginas del tiempo, bienvenidos de nuevo a Entre Santos y Milagros. Hoy, la luz que nos acompaña deberá de ser tenue, casi un susurro, porque vamos a adentrarnos en la vida de un hombre cuya existencia no fue solo una biografía, sino un duelo épico contra lo oscuro. Una saga tejida con los hilos de ermitaños, veneno, tentación y una medalla que, dicen, es el terror de las sombras. Hablamos de Benito de Nurcia, pero si creen que su historia comienza entre hábitos y rezos solemnes, permítanme decirles que se equivocan. Su relato empieza en el año del Señor 480 después de Cristo. En aquel entonces, Roma, la que fuera dueña del mundo, era apenas un fantasma, un eco glorioso de lo que fue. Ya no era la capital del poder, sino un abismo de decadencia, una urbe corroída por la barbarie, la peste y una inmoralidad que crecía día tras día. En este escenario de sombras y vicio, emerge un joven de noble cuna, Benito. Su familia, los Anici, le garantizaban un futuro brillante, puertas abiertas al poder, al placer, a la riqueza. Lo tenía todo, o al menos todo lo que este mundo decadente podía ofrecer. Pero cuando este joven, destinado a la grandeza mundana, llegó a Roma para sus estudios, lo que sus ojos vieron no fue conocimiento, fue un abismo más profundo de corrupción, una podredumbre moral tan vasta que le heló el cuerpo. Muchos dicen que huyó por pura moralidad, disgustado por el pecado rampante. Pero aquí, amigos, entre nosotros, la pregunta es más inquietante. ¿Vio algo más? ¿Fue testigo de un pacto inconfesable entre las élites y las fuerzas oscuras? ¿Descubrió una verdad tan perturbadora sobre el alma de Roma que lo obligó a convertirse literalmente en un fantasma para sobrevivir? Sea cual fuere la razón profunda, un día, Benito simplemente desapareció de la urbe. No se fue solo, no del todo. Llevaba consigo a su fiel nodriza, Cirila, como si fuera un niño asustado huyendo de un peligro invisible. Abandonó su herencia, su linaje, su futuro, todo. Y en este punto de su historia un detalle crucial emerge: su conexión con su hermana gemela Escolástica. Dicen que su vínculo era más que compartir genes, era espiritual, casi místico. ¿Compartieron una visión? ¿Sabía ella el destino que le esperaba a su hermano? Una misión de tal magnitud que él no podría ignorar. Este lazo, tejido antes de su nacimiento, sería una constante silenciosa en el torbellino de su vida. Y es en esta huida, en su primer refugio en Efide, donde el mundo fue testigo de un presagio, el primero de sus prodigios, a menudo muy olvidado por su simplicidad. La vieja Cirila, su nodriza, le acompañaba. Un día, mientras se preparaba para cocinar, un cántaro de barro que había pedido prestado a los vecinos resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo. La pobre mujer, con la angustia reflejada en su rostro, se deshizo en llanto. No era solo el cántaro, era la vergüenza, el miedo y la pobreza, la fragilidad de su nueva vida. Benito, entonces, un muchacho, vio su sufrimiento y simplemente se postró en el suelo con su pequeño cuerpo tembloroso y lloró y lloró y lloró junto a los fragmentos, implorando a Dios con la inocencia más pura. Pero en ese momento un milagro silencioso se obró.
Ante los ojos atónitos de Cirila, los pedazos de barro comenzaron a unirse lentamente, pieza por pieza el cántaro se recompuso, íntegro, como si jamás se hubiera roto. La gente, al oír la noticia, quedó muda de asombro. Como un simple muchacho, sin siquiera intentarlo conscientemente, había realizado tal prodigio. ¿Era el poder un accidente divino o ya estaba predestinado? Lo que sí era evidente es que este joven no era un hombre común, y lo que buscaba, amigos, lo encontraría en el silencio más absoluto, en la oscuridad más profunda, en el corazón de una cueva. Dejó Efide, dejando atrás el incipiente reconocimiento que tanto evitaba. Se adentró en las montañas buscando un retiro aún más desolado, y lo encontró. Una cueva en la región de Subiaco, un lugar inhóspito, remoto, cuyas paredes parecían respirar ecos de soledad y viejos secretos olvidados. Aquí, Benito decidió desaparecer del mundo. Su existencia se redujo a la más pura esencia. Nadie debía saber de él. Su único contacto con la humanidad era un monje llamado Román, un alma piadosa que lo había descubierto. Román le proveía de una escasa ración de pan y agua, bajándoselos por un sendero escarpado, atados a una cuerda con una pequeña campana que anunciaba su llegada. Esto no era solo aislamiento, amigos, era un anonimato radical, una forma de morir al mundo para renacer. La comida escasa y monótona era un recordatorio constante de su voto. Día tras día el silencio, noche tras noche la oscuridad. Y en ese vacío, la mente, libre de distracciones del mundo, se enfrentaba a sí misma y a algo mucho más antiguo y malévolo. Porque el diablo, amigos, esa entidad ancestral que acecha en las sombras, no tolera el silencio. Y no hubo prueba más desgarradora para Benito que la tentación de la carne. Un día, la imagen de una mujer que había conocido en Roma, una joven hermosa, se plantó en su mente con una intención brutal, como si fuera una aparición real. No era simplemente un recuerdo lascivo, era una tortura psíquica, un demonio que se había apoderado de su imaginación, pintándole escenarios de placer, llevándolo al borde de la desesperación. La lucha era tan vivida, tan real, que Benito estuvo a punto de rendirse, de abandonar la cueva, de volver a ese mundo de vicio que tanto había repudiado. Su voluntad flaqueaba, su alma gritaba, pero Benito era un guerrero del espíritu, con una decisión que solo los condenados o los santos pueden tomar. Se despojó de sus vestiduras, se lanzó fuera de la cueva y se arrojó, desnudo y con el alma al límite, sobre un espeso arbusto de espinas y ortigas. Los espinos se clavaron en su piel, las ortigas rozaron su carne, destrozando su cuerpo, sí, pero también, y esto es muy crucial, destruyeron la imagen demoníaca que lo atormentaba. Al levantarse, herido, con un cuerpo totalmente martirizado, la tentación había desaparecido para siempre. Fue un acto de locura brutal o una cirugía espiritual necesaria. Al purgar la memoria de la carne con el dolor físico, logró dominar un demonio que era más grande que la propia lujuria. El misterio y el horror de aquella noche en Subiaco son parte intrínseca de su leyenda. Su victoria, sin embargo, se convirtió en un faro, y poco a poco la fama de este ermitaño silencioso, de este monje que había combatido al diablo con su propia carne, empezó a filtrarse más allá de las montañas. La noticia de su santidad, de su fortaleza inquebrantable,
llegó a oídos de una comunidad de monjes en Vicóvaro. Estos monjes, quizás más por conveniencia que por devoción, vivían bajo una regla laxa, casi sin disciplina. Buscaban un líder, pero lo que realmente querían era solo un nombre, no una guía estricta. Rogaron a Benito que fuera su abad. Benito, con la sabiduría que ya le daba su conexión con lo divino, profetizó su propio fracaso. Sus hábitos y los míos, les dijo, no congeniarán. Pero ellos insistieron y Benito, con esa humildad que siempre le caracterizó, aceptó, a regañadientes. Y tenía razón. La vida de Benito era la negación del placer, la autodisciplina llevada al extremo. Su regla era la austeridad, el trabajo, la oración constante. Para los monjes de Vicóvaro esto era una tortura. Su admiración inicial se transformó en resentimiento, luego en envidia y finalmente en un odio visceral. No soportaban su santidad que les recordaba su propia mediocridad. Y así, en las sombras de su propia abadía, gestaron una conspiración terrible. Decidieron desvivirlo. La herramienta, el veneno. Un día durante la comida le sirvieron una copa de vino. Benito extendió la mano para tomarla, pero justo antes de que sus dedos tocaran el cristal, el monje que se la ofrecía, casi con una sonrisa forzada, casi imperceptible, se inclinó un poco, un gesto, un segundo, y entonces Benito hizo la señal de la cruz sobre la copa, y en ese mismo instante, amigos, la copa estalló, se hizo añicos como si un rayo la hubiera golpeado desde el interior. El vino envenenado se derramó sobre la mesa, el líquido oscuro que confirmaba las intenciones malévolas. No es solo que se rompiera, sino porque estalló. La señal de la cruz, el símbolo de la fe, había identificado el veneno. ¿Y el mal en su estado más puro no pudo resistir la bendición de un santo? Benito, con una calma que aterrorizó aún más a los conspiradores, solo dijo: que Dios les perdone, hermanos. No les dije que nuestros hábitos no congeniarían. Sin un rastro de rencor, sin buscar castigo, se levantó de la mesa y se marchó. Una vez más, dejó atrás un lugar de peligro y traición para buscar un nuevo horizonte. Un lugar donde no solo se construirían muros de piedra, sino también el fundamento de una civilización. Su camino lo llevó al sur, a una montaña imponente que se alzaba sobre el valle del Liri, Monte Cassino. Pero este lugar no era virgen. En su cumbre se erguía un templo de Apolo, donde aún se rendía culto a los antiguos dioses paganos, y un bosque cercano que los campesinos consideraban sagrado para sus rituales. Benito no buscó un rincón pacífico, buscó un campo de batalla. Con una determinación férrea, Benito inclinó una campaña directa contra el paganismo. No fue solo con la oración, fue con la acción. Destruyó el ídolo de Apolo, derribó el altar pagano con sus propias manos y cortó el bosque sagrado con sus monjes. Un acto de guerra espiritual abierta que transformó un lugar de oscuridad en un santuario para el Dios verdadero. Sobre las ruinas del templo de Apolo se alzó la iglesia dedicada a San Martín. Pero el demonio, el mismo que lo había tentado en Subiaco y había incitado a los monjes de Vicóvaro, no se rindió. Monte Cassino se convirtió en un nuevo campo de operaciones. Atacaba directamente a los monjes. Un día, uno de ellos, mientras rezaba, cayó al suelo, jadeando con los ojos rojos como si una cuerda invisible lo estuviera apretando. Sus hermanos lo vieron luchar contra el aire, sofocándose. Era el demonio atacándolo directamente, intentando estrangular su espíritu. Solo la intervención de Benito, que con una oración poderosa y tocando la nuca del monje, logró expulsar al ente maligno, liberando al hermano de las garras de la oscuridad. El demonio también intentaba sabotear la construcción del monasterio.
Una enorme piedra necesaria para los cimientos era imposible de mover. Los monjes, agotados, se rindieron. Benito les insistió que la movieran. Ellos se rieron, incapaces de comprender. Benito simplemente oró, y a la mañana siguiente, cuando los monjes despertaron, la enorme piedra había sido movida, una clara provocación demoníaca frustrada por la intervención divina. El demonio era real y Benito lo combatía solo con la fe y con milagros tangibles que desafiaban las leyes de la física. Y no solo contra los demonios luchaba, sino que la compasión era su guía. Un día, un novicio, mientras talaba en el bosque, perdió la cabeza de su hoz en el lago. Desesperado se lo confió a Benito. El santo, sin inmutarse, tomó el mango de madera de la hoz y la arrojó al agua. Y en un instante la cabeza de metal de la hoz flotó hasta la superficie y se acopló al mango, devolviendo la herramienta intacta al monje. Un milagro sobre un objeto tan común, demostrando que su poder no tenía límites ni siquiera en las leyes más básicas de la naturaleza. Pero el poder de Benito no se limitaba a su cuerpo físico. La leyenda susurra que podía estar en 2 lugares a la vez, o conocer lo que ocurría a kilómetros de distancia. Se hablaba de su bilocación y de su don de profecía. Un grupo de monjes enviados a una misión se detuvieron a comer y a charlar en casa de unos conocidos, algo prohibido por la regla. Al volver, mintieron a Benito. Él, sin embargo, desde la lejanía del Monte Cassino, les relató cada detalle de su conversación, cada palabra, cada plato que habían comido. ¿Estaba allí su cuerpo o solo su espíritu vigilando a sus hijos? En otra ocasión, la escasez golpeó el monasterio. No había comida. Benito prometió a sus monjes que Dios proveería. Horas después, 2 sacos de harina aparecieron misteriosamente en la puerta, que nadie sabía de dónde venían. Benito no era solo un monje, era un canal de lo divino, capaz de desafiar la escasez, la distancia y las propias leyes del tiempo. La fama de este hombre, de sus milagros y su poder espiritual trascendió los muros del monasterio y llegó a los oídos de los más poderosos y temidos de la época, incluso a los del rey godo, Totila. Este era un monarca bárbaro, cruel, cuyo nombre infundía terror en toda Italia. Oyó hablar de Benito y, escéptico, decidió ponerlo a prueba. Totila envió a un noble de su corte, su escudero, vestido con sus propias ropas reales, con su séquito y su guardia, para ver si Benito podía discernir el engaño. El falso rey se acercó al Monte Cassino con arrogancia. Pero Benito, desde la distancia, con una mirada que penetraba el alma, lo vio. Y sin un ápice de duda, con una voz firme le dijo: «Hijo, quítate esa ropa que no es tuya. Eres siervo, no rey». El noble aterrado huyó de vuelta a Totila confesando el engaño. Totila, impactado por tal clarividencia, no tuvo más remedio que ir personalmente a Monte Cassino. Y ante la humilde abad, este temido rey bárbaro se postró a sus pies. Benito lo levantó, pero no con palabras de halago, sino con una profecía severa. «Harás muchas cosas en Roma», le dijo Benito. «Cruzarás el mar, reinarás por 9 años y al 10º desaparecerás». Y así fue, amigos. La profecía se cumplió al pie de la letra. Benito no era solo un monje, era un oráculo viviente, un mediador entre el cielo y la tierra. Su monasterio no era solo un lugar de oración, sino el único faro de orden en el caos de una Europa moribunda. En su última etapa de vida, antes de su partida, hubo un reencuentro que sellaría el lazo místico que lo unía a su hermana, Escolástica. Se vieron por última vez en una casa cercana. Ella le suplicó que se quedara la noche para charlar de las cosas divinas. Él se negó, citando la estricta regla del monasterio. Entonces, Escolástica, con una fe que movía montañas, bajó la cabeza y unió sus manos en ferviente oración a Dios. Y en ese instante,
El cielo, que hasta entonces había estado despejado, se desgarró. Una tormenta furiosa se desató, una lluvia torrencial que inundó el lugar, haciendo imposible que Benito regresara al monasterio. El amor de la hermana había vencido la regla del monje. ¿Fue un milagro tierno? Sí, pero también perturbadoramente poderoso, demostrando que la oración podía torcer incluso la voluntad de la naturaleza. 3 días después, Escolástica murió. Benito tuvo una visión de su alma ascendiendo al cielo en forma de una paloma inmaculada. Y él, apenas 6 días después, sintiendo que su tiempo había llegado, pidió que le cavaran la tumba. Murió de pie, sostenido por sus monjes, con los brazos alzados al cielo, susurrando sus últimas oraciones. Su vida fue un tapiz de prodigios, de luchas contra las sombras, de fe inquebrantable. Y ese legado, amigos, no quedó solo en los libros. Hoy, millones llevan consigo un objeto que es un testamento a su poder: la medalla de San Benito. No es solo un recuerdo, es el arma forjada en los combates de su vida, la copa rota, el veneno vencido, el grito contra el demonio: Padre retro, Satanás. Apártate, Satanás. El misterio de San Benito, el monje que luchó contra el mal en todas sus formas, vive en este objeto de metal. Y la pregunta que flota en el aire, después de esta hora de relatos y leyendas, es: ¿sigue San Benito, a través de su espíritu y sus símbolos, caminando entre nosotros, combatiendo las sombras en un mundo que aún hoy necesita desesperadamente su luz? Y ahora, amigos de la leyenda y la fe, me gustaría hacerles una pregunta directa. ¿Alguna vez han sentido esa presencia intangible? ¿Han vivido un momento que solo puede describirse como un milagro, una intervención de lo sobrenatural en lo cotidiano? En Entre sombras y milagros creemos que las leyendas no terminaron en el siglo V. Creemos que la lucha de los santos contra el abismo sigue ocurriendo hoy, en sus vidas, en sus hogares, y queremos conocer esas historias. Si tienen un relato que desafía la realidad, una anécdota de protección o un milagro que atribuyen a San Benito o a cualquier otro santo, escríbanos. El correo del canal está justo aquí, en la cajita de descripción del video y fijado en el primer comentario. No tengan miedo de compartir su testimonio. Y por supuesto, si esta charla amena de leyendas les ha tocado el alma, les ha abierto los ojos a un misterio que no conocían, no olviden el pacto de nuestra comunidad. Dejen su pulgar arriba para que esta leyenda llegue a más buscadores de la verdad. Suscríbanse a Entre Santos y Milagros y activen esa campanita para no perderse el siguiente relato. Y lo más importante, díganme, ¿desde qué rincón del mundo nos están escuchando hoy? Queremos leerlos a todos, queremos saber qué santo está velando por su comunidad. Hasta la próxima.